Bienvenidos, buenos días. Ante todo, quiero darle las gracias a la organización del festival por haber involucrado a Abaco de manera activa dentro del festival con este espacio que se llama Abaco Presenta, donde la idea es llegar a los participantes del festival con una propuesta académica sobre el cine colombiano. El día de hoy vamos a hablar con Santiago. Santiago Gómez es tenemos maestro, ¿no? Llegó el maestro, sí. Bueno, esto es todo un honor. Muchas gracias por la asistencia. En este evento tenemos a Santiago Gómez, escritor, crítico, realizador audiovisual independiente, catedrático de Historia del Cine, Apreciación Cinematográfica, Lenguaje Audiovisual y Teoría del Cine en diversas universidades de Medellín, quien va a dialogar con Fernando Restrepo acerca de la propuesta de Luis Alberto Álvarez, una propuesta de los años 80, pero que aún sigue vigente, acerca de la apreciación del cine de manera individual, pero que en global nos da una visión más clara del cine. Entonces, pues, nos dejo a lo que venimos. Fernando, si quieres acompañar a Santiago acá, por favor. Claro que sí. Bueno, María Elsa, muchas gracias. Agradezco mucho a Fernando también su presencia, a cada uno de ustedes, a Víctor, ¿no?, que está con nosotros, a Marcela, a Carlos Henao, a quien debo mucho por el libro. Pues, y me voy a atrever, ya que Fernando se acaba de sentar a mi lado para conversar del libro, un poco hacerles una introducción, pero primero, no sé, te saludo, Fernando, buenos días. Tú no sabes en qué consiste este libro, pero eres parte de él. Voy a presentarles a Fernando. Fernando Restrepo es documentalista, casi que por, ¿qué puede decir Fernando? Casualidad, destino, casualidad. Pero terminó siendo el compañero creativo de un verdadero monstruo del cine latinoamericano que acaba de pasar en el Festival de Berlín, una de sus obras maestras restaurada, Marta Rodríguez. Entonces Fernando es el que ha acompañado a Marta Rodríguez, la documentalista bogotana, durante los últimos 20 años más o menos, ¿cierto? Para mí es un honor que él esté aquí, pero Fernando no conoce casi nada de lo que yo escribí en el libro, aunque haga parte de él y conozca de pronto algunos artículos, ¿no?, que he mandado sobre la trilogía de Urabá, que es la trilogía de documentales en la que él comenzó a trabajar con Marta. ¿En qué consiste este libro? Véanlo aquí, se llama Régimen de Criterios, y también agradezco pues de entrada al Café de Abaco, al festival, a Felipe, a Estefanía, por habernos dado la oportunidad de mostrar en sociedad este libro, que ha sido una apuesta muy sentida y de verdad que muy comprometida con el cine colombiano, o con los cines colombianos, porque el libro se llama Régimen de Criterios, Cines y Cineastas Colombianos. Se divide en dos partes, una llamada cines colombianos en plural, y la otra cineastas colombianos. Cineastas colombianos, que son los maestros. Para mí, Víctor Gaviria, Marta Rodríguez y Luis Ospina. Esos son los que yo llamo maestros del cine colombiano, por su obra, por la cantidad de su obra, por lo que ha sido ese recorrido largo, esa transformación de ellos mismos en su obra. Y la primera parte, Régimen de Criterios, es una especie de resumen alternativo de la historia del cine colombiano. Este es más o menos el contenido. La primera parte tiene 23 capítulos y la segunda parte sobre Marta, Luis y Víctor. Esos 23 capítulos de la primera parte tratan de contar la historia del cine colombiano desde un punto de vista distinto, que obedece
a lo que fue para mí un hallazgo hace unos, estamos en 2019, hace unos 8 años. No sé si quieras decir algo entre tanto, Fernando. Hablo yo, vos oís que sos documentalista. Yo llevo, amigos, desde el 91 escribiendo de cine y me siento que soy un principiante. O sea, ya voy para 30 años. Me faltan 2 años para cumplir 30 años escribiendo de cine y siento que uno no termina de aprender. Hace 8 años, mientras daba unos cursos de apreciación cinematográfica e historia del cine en la Corporación Cinefilia de Carlos Henao, un alumno que era un médico, o es un médico, el doctor Óscar Osío, un cardiólogo que trabaja en el Seguro Social y que estuvo cerca de Luis Alberto Álvarez en los últimos días de su vida, me confió un material que para mí era sorprendente. Pues Luis Alberto ya llevaba en ese momento 15 años de muerto. Luis Alberto fue mi maestro, fue mi padrino cuando yo comencé en la crítica de cine, y con él me peleé por varias razones, porque me parecía muy dogmático en el cine. Me pasó un poquito como me pasa también con Pedro Zuluaga, ¿no? Me parecen a veces muy tajantes. Yo antes he ido dándome cuenta de que uno es muy ignorante y de que las afirmaciones de uno son relativas son ciertas desde cierto criterio. Lo que me pasó a este alumno fue para mí una revelación, porque Luis Alberto al parecer sabía eso muy bien. Desde los años 70, 80, yo no sé si extraído de algún texto, podía ser de Guido Aristarco, que ha trabajado la teoría del cine. En ese momento era el gran clásico de la teoría del cine, el gran compendiador de las teorías del cine era Guido Aristarco. Y Luis Alberto, yo no sé si de ahí fue que extrajo una idea que estaba en esos casetes que me llegaron a mí. Esos casetes llegaron a mis manos, yo me puse a oírlos, entonces Luis Alberto era hablando en el Instituto Goethe, a veces se oía bien, a veces se oía mal, pero una clase específicamente de teoría fue reveladora para mí. Entonces Luis Alberto decía lo siguiente, no lo voy a imitar, porque me gusta mucho imitarlo, pero no es el lugar. Él decía, hay una serie de parámetros para ver el cine. El cine puede leerse desde muchos lugares. Él hablaba de 4 específicamente, los llamaba determinantes, lo que yo llamo criterios. Esos determinantes tenían una función y se explicaban por medio de un sistema crítico especial, o sea, específico, cada uno de ellos. Los determinantes eran los siguientes: un determinante económico, un determinante técnico, un determinante sociopolítico y un determinante psicológico. Nosotros leemos el cine más o menos todos a través de esos parámetros. Esa es como la forma usual. Hacer el rastreo de por qué sería muy interesante, porque es que por ejemplo, el determinante económico, como dice Godard en Guión del Filme Pasión, eso empezó cuando les dio por suponer o por entender que eso era una caja de caudales, el cine, pero eso no tendría por qué existir, digamos que no existía antes de una manera tan acusada. Pensar que una película es buena porque hizo mucha taquilla o no. Hay gente que obviamente lo considera así, lo lee así. El otro determinante importante es el técnico. Cuando uno dice que una película es buena o mala, está refiriéndose usualmente a ese determinante, aunque en realidad quiera referirse a otro. No está hablando de la calidad. Hay otro determinante que es sociopolítico, que tiene que ver con la utilidad social de la película. Por ejemplo, una película como Rodrigo D., aquí está Víctor Gaviria, uno podría decir esa película fue muy importante para la sociedad. Aunque en su momento mucha gente hablaba de que era una película con imperfecciones técnicas, entonces decían una película clave, por más de que tenga imperfecciones técnicas, y de que dentro de esas imperfecciones técnicas aparente ser mala, o sea incluso mala, desde un punto de vista técnico, mala, porque había problemas de sonido, como se quiera, en realidad no lo sabía.
pero estamos diciendo que uno a veces dice que una película es buena desde un punto de vista y acude a otro punto de vista. Dice que es buena porque es importante socialmente, pero en realidad está queriendo decir otras cosas. Que es buena, que es algo que tiene que ver con la calidad, que es distinto. Y el otro determinante es psicológico y tiene que ver con la capacidad de expresarse del artista. Ese determinante psicológico tiene como función la expresividad y como sistema crítico el psicoanalítico. O sea, el crítico empieza a hablar, por ejemplo, de la historia del autor, de las otras películas del autor, pero puede haber películas que sean malas y sin embargo tremendamente expresivas. Podemos hablar, no sé, incluso de algunas películas de Glauber Rocha que parecen como defectuosas técnicamente, pero están llenas de potencia. Incluso podemos hablar de películas, por ejemplo, como las de Arzuaga en el cine colombiano, que son películas horripilantemente hechas y sin embargo expresan un punto de vista y uno las valora por eso, además de que tienen otras importancias sociopolíticas. Entonces, repitamos más o menos, son determinantes, parámetros o criterios psicológico, sociopolítico, técnico y económico. Hay dos de ellos que se relacionan con la estética, que son el psicológico, de acuerdo con una estética del romanticismo, la expresividad del artista, y otro que es la estética clásica, que es la estética que más o menos fundó Aristóteles, que es la que habla de unos preceptos que debe seguir la película y acomodarse a ellos, unos preceptos, unas perspectivas externas. Entonces la misma estética tiene divergencias. Hay una estética clásica y hay una estética romántica. Esto en realidad parece un rompecabezas muy difícil de armar, no lo es tanto. Yo sencillamente cogí el cassette de Luis Alberto y empecé a retroceder, retrocedía, ponía pausa y copiaba, hice el cuadrito. Me puse a hacer el cuadrito y el cuadrito está aquí, repetido 2 veces porque yo añado un quinto criterio personal y quisiera quitar uno. Ya diré cuál, pero podrán adivinar. Porque el mundo llama a que dejemos la idea de la rentabilidad por encima de todo. Yo quitaría el econométrico. Para mí, el factor econométrico, el determinante parámetro o criterio económico está mandado a recoger, es anacrónico. Y hablar de industria del cine y pensar que el cine debe rendir dinero casi que como cualquier cosa en el mundo, para mí hoy es veneno, ¿no? Entonces yo quitaría el económico y agregaría uno que es el de la compasión, el determinante de la compasión con una función que sería la empatía, el entender que el otro existe, incluso que lo otro existe, lo otro como una categoría sagrada. Y el sistema crítico, porque cada uno de estos parámetros tiene un sistema crítico, sería el desnudamiento del crítico, un desnudamiento en el que el crítico no se pone por encima de él. Es una pelea larga. Yo creo que eso es lo que me ayuda a empezar a mirar la historia del cine colombiano de otra manera. Entonces obviamente pongo a Arzuaga como un papá, pero también a Andrés Caicedo, que no terminó ninguna película, pero es un cineasta de un poderío en su expresión enorme. Andrés Caicedo, dentro de ciertos parámetros, no es cineasta, dentro de otros parámetros sí que lo es, y bien importante. No sé si ustedes han visto la película Inconclusa Angelita y Miguel Ángel. Los recursos que él tiene para expresarse son de un genio, ¿no? Y bueno, creo que uno debe tener cuidado cuando habla de eso. Cuando yo expongo los criterios, expongo el régimen de criterios, acudo a un caso de la película Estrella del Sur, de Gabriel González. Y pues en todo mi diálogo, que es amplio y profundo con Pedro Adrián y con Luis Alberto, voy a una crítica de Pedro sobre Estrella del Sur y muestro cómo se cruzan los criterios a veces cuando uno habla. Entonces uno dice, esta película es flojita, pero es muy importante, entonces es buena. Pues, ¿cómo así? ¿De qué estás hablando? ¿Estás hablando de las competencias técnicas de la película? ¿O estás hablando de la lectura que hace la sociedad de ella? Desde ese punto de vista, vos no podés despachar una película como mala porque sea machista, por ejemplo, ¿no? Y ahí vamos, por ejemplo, a lo que se ha armado en estos días con la película de Rubén Mendoza, con Niña Errante, ese bullying tan brutal que han hecho Carolina Sanín
a quien admiro mucho, Pedro, a quien quiero además. ¿Y quién es el otro? Iguana, Juana Suárez, tirados encima de esta película que porque es machista. Yo creo que lo más tenaz y lo más terrible es que una película, si es machista, puede ser perjudicial en muchos sentidos. Estamos hablando de 8,5 de Fellini. Estamos hablando de la mitad del cine de Hollywood. Entonces, ¿qué? Resulta que no hay criterios objetivos para hablar de cine. Y esa es la dinamita que uno debería poner, y en realidad es una plumita. No hay criterios objetivos para hablar de cine. Incluso puede hablarse de objetividades parciales. Entonces yo acudo a ese ejemplo de Pedro, pero yo puedo acudir a ejemplos míos, errores míos tremendos como crítico. Yo alguna vez en octubre del año 2008, y recuerdo muy bien el día porque ese día tenía un curso prematrimonial con mi esposa, con quien ahora es mi esposa, y fuimos a cine a ver una película que yo había recomendado como crítico de cine en el periódico El Colombiano por la mañana. La película era No o La Vana Gloria de Mandar, de Manuel de Oliveira, una obra maestra para mí. Y yo la recomendé como que fuera buena, así, redondo, buena. Digamos que hubiera 250 personas en el auditorio se llenó. Y yo estoy seguro que en buena parte gracias a que yo lo recomendé en El Colombiano. Cuando se encendieron las luces había 3 personas en el auditorio. Mi esposa, un amigo con el que fui y yo. Un amigo pues con el que fuimos a dirigir. Ustedes no saben lo que era para mí como crítico ver que se empezaba a salir la gente a los 10 minutos, a los 15 minutos ya habían salido 10, a los 20 minutos ya habían salido 15, y que terminamos 3 en el auditorio, un auditorio que había comenzado con 250 personas al principio. Se salieron masivamente porque la película, ¿qué? Es mala en cierto sentido. Yo creo que es inevitable decir que es pésima en cierto sentido. No entretiene. Técnicamente tiene una falla. Pero al mismo tiempo yo sigo insistiendo en que es una obra maestra desde otro punto de vista que de pronto solo compartan 2 o 3, pero que es un criterio, que tiene que ver con la expresividad. A Manuel de Oliveira le importa un carajo hacer filmar una batalla con espadas de cartón paja. Entonces la gente no soportaba ver una batalla con espadas de cartón paja, les parecía estar viendo una obra de teatro de Kinder, y se salieron. Para mí fue un error mío como crítico recomendar esa película como buena sin poner un matiz, y tenía que ver con ese desconocimiento de los criterios. Dale, Fernando, no sé qué tengas que preguntar o que tengan ustedes que preguntar. Digamos que como, para no sentirme invitado al video, pues, es un poco incómodo. Sí, sí. Realmente se trata de nutrir la conversa. Acerca bastante el micrófono a la boca. Yo creo que los criterios a mí sí me funcionan, pero desde el otro lado. Yo creo que las películas, cuando uno las realiza, tienen que ver directamente con el aspecto económico, porque es lo que te va a permitir a ti medianamente saber hasta dónde llegas. ¿Sí? Más allá de que produzca o no produzca. O sea, el asunto final, ya veremos qué pasa. Eso pasa con nosotros. O sea, nosotros no hacemos una película esperando que eso nos redima monetariamente en el futuro. Lo hacemos tal vez porque hay un gusto, ¿sí? Hay un aspecto psicológico que lo motiva a uno a realizar algo o a comprometerse con un tema, ¿cierto? Y está directamente relacionado con ese primero que tú nombrabas, el aspecto económico. Lo Sí, técnico, econométrico. eso mismo va hacia lo técnico. Nuestra primera película empezó siendo la de Marta y yo, con la que empezamos así como a tantear qué podíamos empezar a hacer con una Hi8 digital. Porque, digamos, históricamente el mundo en ese momento dio un salto en que se democratiza supuestamente la imagen, ¿cierto? Pero con unos parámetros técnicos muy pobres. O sea, lo que fue dejar el celuloide a pasar al video fue tortuoso. Y monetariamente nosotros no alcanzamos a comprar sino una Hi8 digital. Sí. Y eso configura una primera película que técnicamente uno puede decir horrible. Sí. Sí.
me dice horrible, pero muy valiosa. pero a un aspecto estético diferente, y es tratar de contar una historia tan compleja en un ejercicio de síntesis, ¿sí? Que nosotros mismos ahora la vemos y, oiga, Marta, es increíble lo que logramos en capacidad de síntesis en trabajo, y sí, la película puede tener cosas horribles técnicas, pero se convierte en un discurso monumental desde mi punto de vista, por todo el trabajo que tuvo dentro, etcétera, etcétera. Entonces creo que para el crítico sí debería ser muy bonito poderse acercar a todo eso teniendo esos parámetros que tú describes en su cabeza, ¿sí? Y ayuda a jugar con la percepción tuya frente a la película, lo que puede el público percibir de lo que tú piensas de lo de uno, pero también uno va dejando sus migajitas y sus cositas para que la gente diga, oigan, qué interesante lo que por ejemplo pasa con las películas de Víctor, ¿sí? Muchos teníamos esa conversación un rato que a todo el mundo le parecía como que la película ¿Rodrigo de? no, ¿La vendedora de rosas? la mujer del animal era súper violenta. Yo decía, Víctor, creo que esa película para mí sobrepasa el ejercicio de solamente película y se pasa a otro lugar que nos afecta a nosotros como sociedad. ¿Qué tan profundo y arraigado está ese problema de reconocernos como perpetradores de violencia al interior de una cosa tan íntima como la familia, la mujer, las mamás, la esposa? Y todo el mundo prefiere decir, no, es una mierda, es súper grotesca, violenta, pero no, se pasan al otro lado y se digan, ¿no será que sí? ¿No será que la reflexión es sí y solo sí pasa eso? Y lo alimentamos y somos cómplices, y somos una sociedad muy sinvergüenza. Todo eso creo que nutre muchísimo la conversa en términos de lo que es el cine, sus alcances, sus maneras, todo lo que incluye hacer una película, el esfuerzo que incluye la película o el gusto de hacer una película. Sí, claro, es que de hecho una de las peleas que yo podía tener, por ejemplo, con Luis y con otros críticos es que a veces hablan de las películas puestos por encima de ellas y como si fuera posible que hubiera un patrón objetivo para analizarlas. Entonces a veces dicen, lo que importa es el resultado. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo creo que además del resultado, y voy a citar algo que dijo una profesora mía en literatura hace unos días en el doctorado en literatura, pero eso es elemental, eso es poquito. Leer un texto es leer bien un texto, es leerlo en su contexto. Entonces hay que entender dónde surgió, cómo se hace, por qué esto está dicho de esta manera, por qué se elude un tipo de expresión, si acaso hay una censura que te puede hacer matar si vos decís esto de cierta manera en la España franquista, por ejemplo, ¿cierto? Con respecto a factores de producción, las películas de Marta y de Fernando, estamos hablando de la trilogía de Urabá, ellos empezaron con 2 pesos y son películas que son en realidad tremendamente pobres incluso en lo formal, no solamente en lo económico, digamos, como se hicieron, sino que en realidad son muy rudimentarias. Por ejemplo, Una casa sola se vence es casi que un solo testimonio de una mujer en un primer plano medio, prácticamente. Uno ve los esfuerzos del editor por tratar de hacer eso un poco más ameno, entonces hacen un multipantalla, juegan con una pantalla con una imagen que pasa de un lado a otro, es un fragmento como del mismo plano, pero en realidad cuentan con un solo testimonio y son 20 y tantos minutos o más. Son más de lo de la vida, que no es solamente el tratar de hacerlo ameno. Cuando tú empiezas a desfragmentar la historia, ¿sí? Lo que yo trato de hacer con ella es mostrar, ¿sí?, cómo la historia es fragmentada. La misma historia es fragmentada, es un rompecabezas que tratamos de entender. Era lo que estaba tratando o sea, era lo que nosotros percibíamos de lo que pasaba en el Urabá en esa época. El testimonio de una víctima que quedó viuda con varios hijos y quedó absolutamente destruida moralmente. Digamos, ¿alguno tiene idea de lo que fue la Operación Génesis?
saben lo que fue la Operación Génesis, están cumpliendo 22 años y la JEP acaba de comenzar su trabajo en el Cacarica. Pues compensar, digamos, Empezar. sí, está prácticamente empezando con ese caso, que fue un caso, contarnos un poquito, Fernando. Entonces, qué nombre tan bonito, ¿no? Génesis es como Nacimiento. el surgimiento, la creación. ¿La creación de qué? La operación Génesis fue una operación militar donde se incluían el ejército, la marina, la fuerza aérea, paramilitares, alcaldías de toda la región del Bajo Atrato y así como le dicen, el Urabá antioqueño, que tiene su epicentro en Tula, para sacar toda la población del medio y Bajo Atrato, Y hacer cultivos de palma de aceite, pues así. en donde la población civil se reconoce como especie invasora, indígenas negros oxidados. Son especies invasoras dentro del territorio y se les acopló. Se les Los apagó. que- Subite y un los poquito que- más el micrófono en la. Y los que no mataron, pues, señores, porras, y a asarse en un coliseo deportivo por más de 5 años. Y ahorita las pocas personas que han tenido la voluntad y la fuerza para regresar y decir estos territorios son nuestros, tenemos derecho, y nuestra vida también y nuestra dignidad vale, pues están tratando de resistir allá. Esa es la operación Génesis. Ese testimonio hace parte de las víctimas de eso. Pero cómo van encontrando uno las partes de la historia. Todo esto no estaba claro. Todo esto no era que la gente nos dijera, ve, esta es la operación Génesis. No. Uno va encontrando la historia aquí. Ah, es esto. Ritualejo del Río. Qué interesante. El gobernador de Antioquia. El patrón. ¿Quién estaba allá? La casa de Castaño estaba allá. Y ustedes no sabían nada, sino que eran datos que venían Lo uno por íbamos acá, uno encontrando. por acá, uno por Claro, acá. lo íbamos encontrando. Eso es lo que tratamos de decir. La historia está partida, fragmentada. La historia es un rompecabezas que tratamos de hacer un compendio en un algo, en este caso es un documental, vos haces libros, ¿sí? Y a eso se refiere esa imagen fragmentada. Ya entiendo. Que para el público desprevenido diga, uy, estos manes, qué chistoso jugar Ese efecto de video. con la imagen de esta mujer. Pero para nosotros tiene ese sentido. Pero si no lo hablamos, tú te entendí el discurso y yo también. Solo en este momento podemos contar un poco y tratar de comprender la historia. A mí me parece perfecto que pasen estas cosas porque es sentir de qué manera la gente va configurando y armándose una historia de las historias de los demás. Sí, señor. Claro, y tiene que ver con ese pensamiento de que la película tiene entonces una procedencia y unos modos de hacer y unas dimensiones. Entre esas dimensiones está la económica, claro que sí. ¿Cómo voy yo a hacer esta película? Entonces hay un cine independiente que hay que considerar con cierta cautela. Entonces hay quienes dicen, no hay que ser, ¿cómo es que se dice? Complaciente o benévolo con el cine colombiano. En ocasiones sí, y no solo con el colombiano, con el cine verdaderamente independiente de todo el planeta. A mí me parece muy bueno que Fernando sea quien esté aquí, porque Fernando es parte central de la segunda parte del libro, ¿no? Entonces entremos a esta segunda parte y hagamos el reconocimiento debido. Vea la página que abro al azar y aquí está. Marta Rodríguez, ¿ah? Bibliomancia, María Cecilia. Marta Rodríguez. Marta llega hoy a Cartagena. Tiene 80 y cuántos años, 85 años. Para mí hablar de Marta es que se me revuelvan las tripas, porque yo la conocí hace 20 años en Bogotá, Fernando no la conocía aún y Marta estaba sola. Es más, no la conocí hace 20 años, la conocí en el 92, cuando vine por primera vez a Cartagena. Y Marta estaba sola en el mundo. Se le había muerto Jorge Silva, ustedes no conocen tal vez la historia de ella. Ella hizo documentales que son legendarios. Cuando muere Jorge Silva, su esposo, que era un esteta, era un artista, ella queda sola porque ella no tenía sino, digamos, un armazón ideológico muy claro, conceptual.
un armazón a partir de la sociología con el cual hacer sus películas y argumentar sus documentales, pero no es que fuera propiamente la cineasta, ella necesita trabajar en equipo. Después de la muerte de Jorge, y además cuando se cae el muro de Berlín, todos pensaban que ella era una comunista mandada a recoger y pensaban que estaba loca, y en realidad ella estaba con un dolor muy grande y no tenía cómo trabajar. Encima, ya los fondos se le quitan a este tipo de películas que son en realidad películas contestatarias, pues ella no tenía cómo hacer nada. Yo la conocí en el 92, muy desolada, caminando por aquí en Cartagena, y 4 años después fui a Bogotá a hacerle una entrevista, y lo que reconozco en ella, además por la película que acaba de hacer Fernando sobre ella, que se llama Transgresión, un documental sobre la vida de Marta, por esa película yo me doy cuenta el tamaño de historia que tenemos, es del nivel de García Márquez, del nivel de Víctor Gaviria y del nivel de Luis Ospina, que son los maestros, gente que le ha puesto la vida al cine. Y Marta en los últimos 20 años ha trabajado con Fernando y han hecho películas que uno tiene que mirar desde muchos lados, porque entonces resulta que a las películas viejas de Marta se les tiene idealizadas. Esa es mi idea. Se les tiene fetichizadas como si fueran en realidad casi que lo único que ella ha hecho como cine, y que el resto han sido documentales, narrativas de urgencia se les suele llamar, en video. Entonces como son en video no tienen tanta importancia, entonces como son hechas con 2 pesos, entonces están mal hechas, entonces tampoco son buenas. En realidad yo creo que hay que abrir un poco la mente y descubrir las numerosas importancias que hay ahí. De hecho, las dimensiones diversas de cine que hay en una película que es hecha en video y que dura 25 minutos. ¿Por qué usualmente solo valoramos las películas que duran 2 horas? ¿O solo valoramos las películas que son hechas en celuloide y que pasan en pantalla gigante en las salas comerciales? Las películas de Marta Rodríguez y Fernando Restrepo nos cuentan una historia de este país que es absolutamente necesario que todos conozcamos, porque es la historia exactamente como ha surgido de personas que son víctimas de dinámicas que están por encima de ellos y que los aplastan. Gente como tú, o como tú, o como tú. Ahí están con sus caras hablando en las películas de Fernando y de Marta. Entonces, por ejemplo, una de las peleas que hay es una pelea seria. Ahí empezó una pelea brava con Pedro Zuluaga. Es cuando en Testigos de un etnocidio él dice que es una película en la que, por ejemplo, Marta arranca sus testimonios a la gente. Así se expresaba Pedro. Y decía que carecía la película de una estructura en el sentido de las ciencias sociales, que le diera un horizonte de sentido. Entonces, la crítica, digamos, más formalista a las películas de Marta Rodríguez las ha tratado de esta manera, las últimas. Son un simple reflejo de la realidad, pero no hay una elaboración conceptual sobre ella. Yo lo que me encargo aquí en el capítulo sobre Testigos de un etnocidio es discutir directamente con esa visión, y tiene nombre. A mí no me gusta ignorar a la gente, es Pedro, porque Pedro tenía una influencia enorme, y cuando sale ese artículo sobre Testigos de un etnocidio, yo dije, esto es una irresponsabilidad, que un crítico de cine, yo lo quiero mucho pues y tengo que insistir en eso, que un crítico de cine de tanta sensibilidad como la de él, y de tanto peso en Colombia, llegue a decir que es que Marta le arranca los testimonios a la gente y hace pasar por un fragmento la verdad, cuando en realidad hay una reelaboración que se plantea en términos dialógicos con el público. Entonces yo pongo aquí también, a las personas les hace falta recordatorios más frecuentemente que enseñanzas, porque hay un valor en las películas de Marta, y es un valor que no tiene que ver con las vanidades de la academia, es un valor que tiene que ver con lo sencillo y lo elemental de la vida. Y no quiere decir que las películas de ella entonces carezcan de ese horizonte de sentido, con esa lectura, con esa elaboración mental, sino que sencillamente sí se ponen en contacto con lo pedestre, sí se ponen en contacto con la voz de los débiles. Y ese es el criterio, digamos, personal que asumen las películas de Marta, estar con la voz de las víctimas. A mí me parece interesante, y no sé si podríamos ir cerrando o dando pie al diálogo con ustedes, o si tengas tú algo más que preguntar o decir o aportar, Fernando, que lo más interesante es cuando un cineasta crea su propio criterio, crea un criterio para trabajar en sus películas. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, Bergman establece un criterio personal para ver sus películas. No se puede ver las películas de Bergman con el mismo criterio con el que uno ve, por ejemplo, una película
como Río Bravo de Howard Hawks, una película del oeste americano. No se puede ver una película de Antonioni con el mismo criterio que se ve una película de Fellini, que es tan cercano, o el mismo Bergman. Antonioni sí que creó un parámetro personal, tanto que hay muchos que dicen eso es, me perdona la expresión, eso es mierda. Muchos dicen Antonioni es el cineasta más sobredimensionado en la historia del cine. Puede ser cierto, pero lo cambió, lo transformó. Y su estela sigue sintiéndose. Otro cineasta que creó un criterio propio para ver sus películas es Bresson. Pero en el cine colombiano, para mí existe gente como Luis Ospina, que es un universo y un cine solo. Es un universo especial. El cine de Luis Ospina es inimitable. Y para verlo también hay que entender, digamos, hay que ponerlo en su contexto. En fin, la cosa, digamos, está pues puesta de maneras más pedagógicas que lo que puede uno hacer comprimiendo todo un mensaje en 30 minutos. Porque yo sí quisiera hablarles de todo. Quisiera hablarles de Simón el Mago de Víctor Gaviria. Quisiera hablarles de las películas caleñas de Luis Ospina, de películas que son desconocidas de estos grandes autores, porque lo único que conocemos de ellos es la fama. Pero de Marta Rodríguez hay mucho más que Nuestra Voz de Tierra, Memoria y Futuro, y mucho más que Chircales. De Marta Rodríguez hay cosas clave, como por ejemplo la película que van a estrenar, ¿cuándo? ¿Mañana? ¿Mañana en dónde? Mañana aquí en el festival estrenan La Sinfónica de los Andes, el último largometraje que ha hecho Marta Rodríguez a sus 85 años. Esa película hay que verla y juzgarla dentro de su propio contexto, y es igual de valiosa y de legítima que Nuestra Voz del Tierra y que Chircales. No sé qué tengan de pronto que preguntar o que conversar, o vos qué decir, Fernando. No, yo digamos que creo que me puedo sumar al asunto de la crítica. No sé si vas a venir a pedir. Yo sí quisiera que me explicaras de qué manera de Luis Ospina. Yo soy sincero y yo tengo esta conversación un poco atravesada, y es saber el valor de Luis Ospina como cineasta. Yo lo quiero saber. Fernando quiere saber el valor de Luis Ospina como cineasta. Y me pregunta a mí como crítico, ¿qué digo? De pronto podría pasarle la pelota a alguno de ustedes. Yo podría decir lo siguiente, Luis. Perdón, Fernando. Pero Luis también. Luis Fernando Restrepo, vea. Y lo digo a sabiendas de que voy a empezar por un lado y podría haber empezado por otro, y entonces en ese sentido dejo algo sin decir sobre Luis Ospina. Luis Ospina considero que es valioso porque es una forma específica, unitaria, única, inimitable. Pero además de todo, uno puede encontrar un antecedente en Godard y en Bertov. Y es que él ve el cine no como un reflejo de la realidad, sino como lenguaje. El documental es lenguaje, el documental es un discurso que es capaz de descreer de la realidad. Es un cine en cierto sentido hasta idealista. Mira lo que hace Luis Ospina con Un tigre de papel. Con Un tigre de papel, Luis desmonta la idea de que la realidad pueda ser enunciada. Obviamente eso es, en cierto sentido, antinómico a lo que hace Marta, porque Marta sí cree en el cine, el documental, como un testimonio de la realidad. En cambio Luis no. Pero ¿qué pasó? No me voy a extender mucho más. Para mí es muy valioso eso, porque obviamente el lenguaje es una transformación. Aquí vemos una imagen de una mujer bañándose. ¿Cuál es la imagen real de la mujer bañándose? ¿De frente o de espaldas? Ahí está, de espaldas. Es sensiblemente distinto verla de espaldas que verla de frente, pero ella es ella sola. Entonces quiere decir que el cine transforma la realidad de unas maneras definitivas, casi que transforma la realidad como si la pariera de nuevo. Es una transformación, yo lo llamo procreación, porque no llega a ser una manipulación tendenciosa siempre. ¿Vas a hablar? Dale. Eso tengo ahí una diferencia. Ponete bien el micrófono en la boca, por favor. Yo cuando me transo en esas discusiones con la Marta, ella cree firmemente que sí, que el documental
transformador, que el documental sale siendo una pista de memoria, está muy bien. Pero cuando tú enciendes la cámara en cualquier lugar, la gente cambia. Cambia. Y empieza a dictar su propio vida. ¿Eso es verdad o es mentira? Lo que tú estás captando con la cámara es verdad o es mentira. O es una proyección de ese otro que quiere que veamos lo mejor de sí. ¿Y eso es verdad? ¿Eso es documental? ¿Eso construye? María Cecilia. Claro, pero por eso te digo yo, entonces es una ficción, todo lo estamos ficcionando. Es una pregunta. Es una configuración supuestamente desde el diálogo estético que nos plantea Suspina. Suspina, creo que siempre hemos tenido esa diferencia de opinión, Luis, es el arte por el arte. Sí, señor. ¿Sí? También es un, pues, yo creo que es un director también que es muy autoexplorador, o sea, él también se explora como ese tipo, no sé, una cosa que se llamaba retrato de mí mismo, algo así, que pues, se grababa como... El autorretrato dormido de Luis es una autor. Pero mira, tiene el micrófono para que te digamos, María, y que esto grabado porque lo vamos a usar. Sí, no, yo pienso que, por ejemplo, él como director, Luis Ospina, es como que se autoexplora, pues ha sido como un autoexplorador y ha reflejado como ese cine como de sí mismo, pues es algo como desde sí y desde el interior y por eso siento que estoy de acuerdo con vos con el tema de que es un cine muy único, pues como los documentales son muy únicos, muy él, muy desde su... pues no importa, obvio, él tiene sus referentes y sus inspiraciones, pero también es muy, muy él. Entonces, pues, me parece que es interesante desde ahí. Muy valiente, puede ser también. Sí, no, yo sigo tratando de explorarlo para mí. Pero ven, tú estás diciendo que pese a que la gente se transmute cuando actúa frente a la cámara, ahí está quedando su rastro, me parece. Sí, yo lo que trato de poner como en la conversa es que uno no puede ser absolutista en los términos. El documental, supuestamente como nosotros lo miramos, tampoco es una visión confiable de la realidad. O tal vez la realidad no existe como tal. Siempre somos un aparente hacia el otro. ¿Sí? Hay algunas otras cosas que uno puede decir, sí, yo comparto ese punto de vista. Hablábamos una vez con el Oscar Campo y el Oscar Campo me decía, ¿sabes qué es lo que no me gusta de la marca, mano? Que ella cree que hay buenos y malos. Espera, voy a tomarme una cerveza más y ok, vamos, ok. Me dice, yo conozco en Cali unos amigos que son médicos, salvan vidas, trabajan, un cliente, sus familias son bien. Uno diría, ve, se me hizo bonito, es médico. Y en la noche tienen una camioneta, se reúnen varios y van a hacer limpieza social. La realidad que es. Y le doy. ¿Me entiendes? Esto es una conversa literaria. Las ideas vienen y van. Pero ¿cuál es la realidad? Entonces, yo entro en esas discusiones también con la Marta. Marta, nosotros sí podemos tratar de hacer entender que estamos construyendo unas huellas de la historia violenta del país y encontramos historias tan humanas, tan hermosas, porque es que además Marta no arranca, hermano. Ahí sí estoy de acuerdo con vos y seguirle dando palo. Marta no arranca, Marta comparte, pero comparte desde el dolor. La persona que yo me encontré, además de la historia
triste con el Jorge. Es una persona que pierde una hija en ese transcurso de vida. Ahí es donde yo lo encuentro. Perder una hija o perder un hijo cuando supuestamente la vida está hecha para que los hijos lo entierren a uno. Es muy, muy triste. Y eso hizo que ella hiciese una transformación hacia lo que nosotros empezamos a trabajar con las mujeres. Ella misma haciendo catarsis de su dolor propio, pero compartiendo. Y ahí la gente, no sé si porque ella es mujer, es mayor, tiene una manera particular, entonces la gente empieza a verla como la mamá, la abuela, la tía. Y además en la palabra, yo no tengo, alguna vez hablaba con Arturo la primera y me decía, hermano, lo que no se le puede discutir nunca a Marta es que es una maestra entrevistando a gente y hablando. Pero si yo dice, ya hace 30 años atrás, ahorita la chica es, yo me deleito. Creo que el trabajo que si quieren irlo a ver, el de la Sinfónica tiene unas cosas bonitas. Rescatamos el valor del testimonio, no como un testimonio fragmentado, sino darle el valor a la palabra de la persona que tiene las entrañas para sentarse delante de una cámara y contar su historia. Y que fue tan poderoso lo que pasó ahí en la química del testimonio, que lo que decimos es, tengamos nosotros la valentía de respetarlo al máximo. Y armamos un documental de 3 historias así. Pero con ese valor de la Marta, que es una maestra para compartir, no para arrancar. Es que no es agarrar el pueblo. Yo tengo muchas diferencias con el Luis. No es agarrar el pueblo. Claro que no. Y son diferencias de criterios, Fernando. Sí. Porque digan, sí. Independientemente que bueno, se trabaja con mi imagen. Y es un gusto, y claro, es una labor. Es simplemente eso. Luis es un escéptico total. Luis no cree que el mundo pueda mejorar. Marta, bueno, tampoco. Pero tú sí crees que puedes hacer algo con los documentales. Él cree que no necesariamente. Yo incluso alguna vez, esto muy impresionante, me perdonan, pero a mí me dejó pasmado. Yo le dije a Luis, después de ver Un Tigre de Papel, después del estreno mundial de Un Tigre de Papel en Medellín, que yo estuve al lado de Luis en el estreno mundial de Un Tigre de Papel, de las cosas que uno cuenta con gran orgullo. Pues un momento único, porque para mí es una obra maestra por varias razones formales, sobre todo, Fernando, y filosóficas. Una filosofía idealista en cierto sentido, porque es desapegada de la idea de que la realidad pueda tener una forma de contarse incluso. Pero entonces yo le dije a Luis, ¿vos crees solo en el cine, cierto? Me dijo, no. No cree en nada. Y para mí fue muy impresionante porque me estaba como desautorizando. Yo le hice una elaboración, una pregunta larga, y yo le dije, Luis, vos definitivamente no crees en esto, no crees en esto, pero tu única creencia es el cine. Me dijo, no, tampoco creo en el cine. Pero lo más impresionante es que cuando Luis logra terminar su documental largo sobre Andrés Caicedo, Mayolo y él mismo, todo comenzó por el fin, ¿qué está haciendo? Entonces yo le dije, Luis, vos decís en Un Tigre de Papel que la historia la cuenta el vencedor y que la historia es una tergiversación y que la realidad no existe. ¿Vos sos consciente, y nos podrías decir de qué manera sos consciente de la manera en que tergiversaste la historia del grupo de Cali? Y él apenas alzó las cejas y se quedó pensándolo. ¿Por qué? Porque es que en realidad, como tú dices, ese absolutismo de pensar que el cine solo es imagen o que el cine solo es huella, en realidad es un diálogo apasionante que se ha dado en la historia del cine, pero ha habido grandes absolutistas. Uno tampoco puede condenar a los absolutistas. Por ejemplo, André Bazin decía que el cine absorbe casi el alma de la persona retratada. Era un realista absoluto. Él creía en el realismo. Mientras que otros pues son todo lo contrario. Piensan que el cine es una tergiversación, que no absorbe nada de nada.
Pero ambas visiones se conjugan. Si yo utilizo una imagen fuerte de una situación en la que un cuerpo se ve comprometido y la empiezo a repetir con el tropo de la acumulación, no, ese no es el tropo de la acumulación, de la reiteración, es una figura poética, entonces muestro una imagen de un asesinato y la vuelvo y la muestro, y la vuelvo y la muestro, y la vuelvo y la muestro. Ahí se conjugan las dos cosas, el cine como lenguaje y el cine como captura. Lo realista y lo formal se repiten, se funden de una manera, y eso es lo que hace el cine. El cine es una combinación. Sería muy interesante hablar de la forma en que se mezclan los criterios, porque eso es lo más apasionante en realidad, como hay una cosa muy intrincada. Pero bueno, no sé, les damos la palabra, yo creo que llevamos un rato largo hablando, 50 minutos, ¿verdad? Pásale el micrófono, por favor. Bueno, según entonces esta investigación que hiciste de los criterios, ¿a qué conclusión llegas? Si decís que hay uno más apasionante que el otro, y en esos términos, según vos, ¿cómo debería entonces el crítico enfrentarse a su oficio? Bueno, yo llego a la conclusión de que uno no puede dejar de privilegiar alguno u otro criterio, por lo menos en cada caso. Es decir, yo a veces puedo privilegiar un criterio econométrico, a veces puedo privilegiar un criterio sociológico, a veces puedo privilegiar un criterio expresivo, o a veces puedo privilegiar un criterio clásico de técnica, de calidad. En un caso puedo hacerlo, en otro. Hay quienes tienen una tendencia a privilegiar lo expresivo. Luis Alberto Álvarez era alguien que privilegiaba lo expresivo. Entonces a Luis poco le importaba a veces la calidad técnica, mientras la película expresara la personalidad de un autor. Pero uno al mismo tiempo no debería aferrarse solo a ese criterio, y debería entender que la visión es parcial. Entonces, de algún modo, la forma en que yo digo que el crítico debe asumir su trabajo es con algo de moderación, y con una claridad de criterios, una claridad de con cuáles estoy hablando más o menos, para reconocer nuestros límites y nuestros alcances. Muchas gracias. Tengo inicialmente un comentario y una pregunta. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Con relación a los factores económicos, normalmente son indicadores. Detrás de la parte económica, tú puedes saber qué tanto dinero se le invirtió a una película. Es diferente una película de producción de 3 pesos que de 300 millones de dólares. ¿Cuánta plata se le ha invertido en publicidad? ¿Quiénes están pagando ya posterior? ¿Quiénes pagaron por ver la película? ¿A qué audiencia le llegué yo? Entonces, no te quedes únicamente la rentabilidad. La rentabilidad. Sí, tienes toda la razón. De hecho, eso me puso a pensar Fernando cuando dijo que es que al fin y al cabo una película implica una producción. Claro. Y hoy en día, con toda la información que va detrás, yo creo que puede entender uno mejor la película. Y desde el punto de vista del productor, de los directores, ¿a quién le estoy llegando? ¿A quién le llegué? Sí. ¿Por qué no le estoy llegando a la audiencia que yo quiero dar como indicador? Y con relación a los criterios, tú nos agregaste un quinto criterio, que es el de la compasión. ¿Nos puedes elaborar un poco más cómo se utiliza? ¿Qué significa el criterio? Claro que sí. ¿Cuál es tu nombre? Julio López. Julio, mira, dentro de la forma como se mezclan los criterios es muy interesante eso, porque el criterio econométrico usualmente detrás de la rentabilidad está hablando de algo que es un impacto cultural. Ese impacto cultural es innegablemente significativo en términos sociológicos, ¿cierto? E incluso es curioso porque a veces, por ejemplo, ciertos valores espirituales entran a jugar para que una película sea popular y al mismo tiempo sea rentable. Entonces eso es apasionante. Estoy hablando, por ejemplo, en este caso, de algo como La estrategia del caracol. Una película clásica, técnicamente muy bien hecha, que dio un golpe fuerte en la cultura nacional en el mismo diciembre en el que murió Pablo Escobar, y 2 meses después de que la selección Colombia hubiera clasificado triunfalmente al Mundial del 94 con la goleada argentina.
Entonces, claro, es un significado cultural enorme. ¿Y qué pasó? Las arcas se llenaron. ¿Y qué fue el Festival de Cartagena en el año 94? El que haya estado en el Festival de Cartagena del 94 recordará que fue un momento estelar, porque venía del gran triunfo de la estrategia del Caracol y todos volvieron a mirar hacia el cine como una posibilidad. Entonces el festival venía muy de capa caída, que lo admirable del festival es la pertinacia, pertinacia, ha sido pertinacia, pero en ese momento creció de pronto por el triunfo de la estrategia, y la estrategia traía detrás qué valor espiritual. La dignidad, ¿usted para qué le sirve usted la dignidad? Este huevo preguntando qué es la dignidad. Eso es la estrategia del Caracol, la dignidad nacional y algo clave, la solidaridad entre los compatriotas. Entonces la compasión resulta que puede ser rentable, claro, ese es el cuento que tratamos de manejar muchas veces, pero a veces también dentro de los mismos valores morales a veces hay unos que se privilegian por encima de otros, la libertad por encima de la solidaridad, por ejemplo. Para mí la compasión es clave porque la compasión te da esa sensación con una fuerza de certidumbre de que vos no estás solo en el mundo. Y se relaciona con lo que para los judíos es belleza, en términos formales, es muy curioso. Es como cuando vos ves en Nuestra Voz de Tierra de Marta Rodríguez a una indígena amamantando al hijo, y vos dices, qué belleza. Es algo que no tiene que ver tanto con la forma como con el espíritu de lo que hay ahí. Y vos lo puedes ver igual en la película de François Ozon. Te estoy dando un ejemplo del libro, esto lo digo en el libro. La película El tiempo que nos queda, de Temps qui reste, de François Ozon, o tiempo de vivir, creo que llama en español, pone a un hombre agonizante viendo a una mujer dar de pecho a su hijo, a su bebecito. En ese momento hay de nuevo un chispazo de belleza humana que no tiene que ver con lo formal, es un esplendor espiritual distinto, cuando uno dice qué belleza, pero por cuestiones espirituales. Para mí el parámetro de la compasión, ya que tiene como función la empatía, puede mezclarse con el parámetro sociológico, porque una película que despierte compasión puede hacernos sentir comunidad. Al fin y al cabo somos una comunidad humana y somos una comunidad con la tierra. Y por último, tiene como sistema crítico el desnudamiento del crítico. Entonces el crítico se pone en una relación de tú a tú con la película. Casi que se desnuda frente a la película como si fuera un momento único en el cual él está experimentando una sensación de encuentro con alguien. Entonces, de algún modo, como decía Pedro, que le agradezco mucho el que ayer haya difundido este evento, él decía, el libro de Santiago habla de desmecanizar la crítica, y se trata de eso. Se trata de que veamos la crítica de una manera más humana, menos académica. Ay, qué espina me estoy sacando. Bueno, ¿quién más quiere hablar, preguntar? O si dice María Elsa que ya... Ah, bueno, el libro está a la venta, ¿no? Eso quería decir. Bueno, dos cosas. Sí. Primero, no te puedo dejar ir sin que me des tu visión de la película de La Niña Errante, porque me llama la atención el tema de que digan que es machista cuando yo vi el tratamiento, pues, el empoderamiento de la mujer en esa película. Entonces me llama la atención. Entonces te aprovecho para que me des tu opinión sobre eso. Bueno, y yo aprovecho para decir, no tengo la respuesta. Yo ofrezco una, ¿no? Ofrezco la siguiente. Para mí el cine, como decía Godard, es un misterio. ¿Estamos? Para mí el cine, como decía Godard, es un misterio. Y hay algo ahí de lo que han hablado algunos de los que dicen que la película es machista, es el punto de vista, la forma como se mira el paisaje del cuerpo femenino. Yo añadiría el paisaje del cuerpo femenino de la tierra. Hay desde luego hay un embelezamiento y hay una estetización que pareciera ser una proyección del deseo del director, que es un director hombre. Entonces, al parecer, son las mujeres idealizadas por un hombre. Esa parece ser la visión preponderante acerca de lo machista, pero para mí se ha exagerado la situación. Pedro, Juana y sobre todo Carolina han terminado diciendo Carolina dice que la película es una violación. Y yo digo, hombre,
ir demasiado lejos. ¿Por qué? Porque yo veo cariño en la película, yo no veo propiamente una proyección morbosa, una simple fantasía. Claro que hay una fantasía, y es la mirada un poco nostálgica incluso de Rubén por el cuerpo femenino como un algo inalcanzable para el hombre, pero él no pretende propiamente como usurparlo. Yo no creo que él quiera usurparlo, es lo que se sostiene desde estas visiones. A mí me parece que hay un intento de entrar en contacto con lo femenino y desde luego de alabarlo. A mí me parece que la película tiene respeto por la mujer, aún así sea desde la carencia, porque creo que hay una idealización, los personajes son muy gruesos, los personajes son pintados a trazos muy gruesos, los de esta película de Niña Errante, son personajes casi caricaturescos. Adri me decía, mi esposa me decía, son idealizaciones, y sí, son como ni siquiera arquetipos, son más bien como unas figuras casi más bien estereotipos, pero dentro de todo hay otros valores en esa película. Hay valores plásticos enormes, hay una libertad de ellas, las mujeres se pueden apropiar de su papel. A mí me parece que la película tiene valores enormes, sobre todo en puesta en escena y en imagen, y eso crea una poética y tiene que ver con la autoría de Rubén. Rubén tiene unos antecedentes que se logran marcar desde La Sociedad del Semáforo hasta esta película en cuanto a una estética como que reflexiona, es más bien una estética antes que imitativa, es una estética como a mí me parece en cierto sentido teatral o estilizada, antes relacionada incluso con la ópera, son como recitados, por más que parezcan a veces fingidos los diálogos, alguien puede parecerle fingidos, a mí me parece que es una poética, y en ese sentido creo que la película busca establecer un contacto con el universo femenino, y que lo haga desde un punto de vista masculino no me parece que es un pecado, eso no me parece un pecado. Estoy de acuerdo contigo y me parece que la crítica viene de mujer evidentemente, en donde ser bella es un pecado. Para cierto grupo de mujeres la belleza es casi un pecado, pues sí son lindas, pero me parece que están muy bien llevadas esos desnudos, me parecen hermosísimos. Y esos desnudos también pueden ser objeto de deseo femenino. Pero por supuesto. Claro. Lo otro, no sé si hay otra pregunta, pero les quería contar que el libro está a la venta, desafortunadamente no por parte de Abaco, sino directamente por el autor. Vale en este momento 25.000 pesos, muy económico porque está en lanzamiento. Posteriormente el libro casi costaría el doble, entonces si quiere alguien aprovechar comprar el libro, acá está, tenemos muy poco, ¿no? 25. Dale. Buenas tardes ya. Bueno, este conversatorio viene de Ojo Mágico, productora audiovisual, que es como la productora donde nosotros dos trabajamos, y el libro ha sido editado por Deliberar, que es una editorial independiente de la ciudad de Medellín. Este libro, entonces, nosotros aquí estamos como haciendo un pre-lanzamiento, pero como ya nos dijo María Elsa, vamos a tener otro precio. Entonces ahorita tenemos alrededor de 12 ejemplares, 12, 13, 12. Creo que 12 ejemplares, y por si alguno de ustedes quieren pues comprarlo, entonces se acercan. Y lo firmo. También vamos a tener la opción por la página web de Deliberar. Entonces, si nos pueden buscar, también podemos dar pues, nuestros correos y contactar, porque podemos enviarlos a nivel nacional, por si no tienen pues como el dinero. Y bueno, yo quería anotar algo con respecto a los criterios, y yo creo pues como que desde mi opinión quedan dibujados un poco como las diferentes formas de interpretación que cada espectador tiene frente a una película. O sea, para algunas personas es más importante que la película entre a los Óscares y que tenga estrellas de cine. Para otros es importante que tenga un testimonio de un momento en especial en el país. Y para otros es también el arte. Entonces yo creo que no hay como una sola forma de ver el cine.
y como una forma de decir esto es bueno o esto es malo. O en la parte técnica, vengo yo a apelar porque mucho documental se hizo en Super 8, en Super 16, luego vino lo digital, pero estos formatos no es que sean problemas técnicos, sino que yo creo que con el tiempo uno ve pues en digital el High 8 y uno sí ve como que bueno, la definición no es como la que estamos ahorita viendo, pero realmente lo técnico yo creo que también es algo como para reevaluarse porque ahorita en otros festivales hacer cine en Super 8 milímetros es lo que les interesa que se muestre. Entonces yo creo que los problemas técnicos o la textura de la imagen, años atrás el High 8 o el Video 8 era como el formato, eran los formatos que en ese momento estaban haciendo. Con respecto a Rodrigo D, pues yo difiero porque yo nunca he visto en Rodrigo D problemas técnicos. Yo lo que veo es que hay un problema de interpretación y que en ese momento la gente no entendía el lenguaje de estos jóvenes de estos barrios. La gente no entendía cómo ellos hablaban de rápido, cómo ellos hablaban en su jerga, en sus modismos, entonces empezaron a decir que no se escuchaba cuando sí se escuchaba. Yo creo que un problema técnico es que definitivamente ni se escuche nada, ni se vea nada. Pero eso de los formatos para mí es como para reevaluarse. Entonces pues quería como anotar eso. Bueno, solo nos queda entonces dar las gracias por la asistencia. Fue una charla maravillosa, muy ilustradora, por lo menos para mí fue ver el cine desde otro ángulo. No soy la más cineasta de todas, pero me encanta ver esta conversación. Gracias a ti, María Elsa. Los invito mañana a la presentación del libro de Andrés Upegui Jiménez, que es un cineasta, abogado y filósofo, cuyo libro trata de cine desde el punto de vista filosófico y de la filosofía vista en el cine. El libro se llama La gran película del mundo, cine y filosofía. Entonces están cordialmente invitados mañana a las 11:30 a participar en una charla como esta, que evidentemente es muy enriquecedora.